Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este siguiente capítulo, creo que es el 8º capítulo de Construyendo tu aplicación Salesforce desde cero. Hoy vamos a seguir con el desarrollo de nuestros Lightning Web Components que van a formar la página del explorador de especies de nuestra aplicación. Voy a reempezar resolviendo algunas dudas que se quedaron pendientes la semana pasada y voy a contestar también algunas de las preguntas que me habéis hecho en los comentarios de los vídeos de YouTube. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero, quería comentar, alguien preguntó en un comentario que, yo había decidido hacer la aplicación en inglés y que si había alguna manera de tenerla en 2 idiomas, ¿no? No es que yo haya decidido hacer la aplicación en inglés, o sea, si os fijáis, lo que son las descripciones, etcétera, sí las estoy haciendo en español. Lo que pasa que a la hora de definir lo que son los metadatos, ¿vale? Como por ejemplo lo que puede ser la definición de una tabla en la base de datos, ¿vale? Como por ejemplo aquí que tenemos especies, ¿vale? La definición del API name de ese metadato, que sería el nombrecito que tú vas a utilizar para referirte a ese metadato en código y en otros tipos de metadatos, ¿vale? Esa solamente puede estar en un idioma, pero digamos que sería el nombre del objeto que has creado, el nombre del campo, el nombre de API, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Que cuando un usuario está visualizando ese objeto en Salesforce, por ejemplo, en una de las tabs que teníamos aquí, ¿vale? Especies, yo aquí sí que decidí de momento utilizar el nombre inglés para referenciar la label, la etiqueta de ese objeto, que sería este campo que tenemos aquí, ¿vale? Singular label, este de aquí, y plural label, pero hay una opción que te permite traducir el idioma para usuarios que tengan configurado otro idioma diferente en su perfil de usuario, ¿vale? Y eso sería el Translation Workbench. Aquí hay una opción que es Translation Workbench. A ver si se me abre, que creo que me va a internet un poquito regular. ¿Vale? Y lo que haríamos sería activar el Translation Workbench y ahí ya podemos definir, pues por ejemplo, para mi objeto especie, cómo quiero que un usuario que ve la OR en español, que tiene configurado el idioma español, cómo quiero que vea esta label. Y ya le puedo poner especie en español, ¿vale? Y para un usuario que lo tenga en francés, pues lo pondría en francés, que no tengo ni idea de cómo sería, ¿vale? Lo que sí que vas a tener que seleccionar un idioma como para tú entenderte con el resto de desarrolladores sería para el tema de los nombres de API, ¿vale? Yo casi siempre intento utilizar el inglés por lo que os dije, porque primero siempre me pongo la hora en inglés, porque luego resulta más fácil a la hora de las certificaciones y demás.
Y bueno, porque también este training que estoy haciendo en español planeo hacerlo en inglés dentro de un tiempo, ¿vale? Quería hacerlo en español como experimento inicial porque es mi lengua materna, es como me siento más cómodo, pero sí que me gustaría hacerlo en inglés en algún momento. Pero evidentemente, si vosotros sois una empresa que trabajáis siempre en español y queréis seleccionar español como lenguaje por defecto para utilizar tanto en la OR, a la hora de crear la OR, como en vuestro lenguaje de desarrollo, ¿vale? Para todos los nombres de API, etcétera, lo podéis hacer perfectamente. Lo que sí quería enseñaros era el Translation Workbench, que sería una forma de mostrar la interfaz de usuario en diferentes lenguajes para diferentes perfiles, ¿vale? No voy a hacer una demo completa porque prefiero ir al Lightning Web Component, que es la parte de código, que es lo que me interesa más, y esto sería más de administración, ¿vale? Pero ya os he enseñado dónde está el Translation Workbench y sería simplemente activarlo y ya ahí podéis ir viendo las diferentes etiquetas y demás, nombres de campos, etcétera, que habéis creado. Por ejemplo, aquí si quisiéramos cambiar el nombre de el objeto, dejadme que lo busque. Custom field, por ejemplo, ¿vale? Es por enseñaros un ejemplo. Un custom field de especies, ¿vale? Y yo decido que blooming es el nombre del campo por defecto, la label por defecto en inglés, perdón, pero quiero dar una traducción en inglés, pues yo podría añadirla aquí, ¿vale? Pero como os digo, no me quiero meter mucho en eso, era en respuesta a un vídeo de YouTube. Quiero saludar a la gente que hay conectada en el chat, muchas gracias por conectaros. Juan, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y el talibán amable y Berserker, hola, hola a todos. Bueno, pues esto sería la respuesta a lo del chat. Luego, el otro día, ¿qué me quedó pendiente? No sé si os acordáis que intenté centrar esta tarjeta en la aplicación y no pude, ¿vale? Y os dije, es que estoy utilizando mal la clase del Lightning Design System, la estoy utilizando mal, no sé qué leches pasa, que no se me centra. Entonces ya lo he estado mirando y lo que ocurre es que la clase que yo estaba intentando utilizar, esta de SLDS Align Absolute Center, ¿vale? Es una clase que, bueno, la podemos mirar aquí, de hecho. Bueno, os voy a enseñar, esta es la org en la que tengo las soluciones y os voy a enseñar ya cómo la estoy utilizando correctamente para que sea más sencillo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, miro aquí una imagen y miro cómo la estoy alineando, ¿vale? Si os fijáis, esta clase lo que está haciendo es activar el Flexbox Model para el contenedor, o sea, para este div, ¿vale? Y está diciendo que quiero justificar los contenidos en el centro, alinear los contenidos en el centro y alinear los ítems en el centro, ¿vale? Y está añadiendo un margen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo estaba intentando añadir esta clase al elemento que yo quería alinear en el centro, pero realmente a donde se la tengo que asignar es al contenedor, porque el contenedor es el que tienes que definir con el modelo Flex y luego ya los elementos que formen parte de ese contenedor pues se van a distribuir en base al modelo Flex que tú has definido, ¿vale? Y por eso me estaba fallando. Como veis aquí en la orden de soluciones ya lo tengo bien. Entonces lo primero que vamos a intentar, bueno, vamos a hacer una cosa, en lugar, como yo ya lo que quiero es que esta tarjeta que tenía aquí, que estaba utilizando una planta de prueba, etcétera, ya quiero realmente tener una lista de especies traídas del backend, traídas de la base de datos, iterar sobre ellas y mostrarla, y ya este contenedor es el que voy a centrar, pues voy a hacer primero lo de traerme los datos y después centraré el contenido para que veáis cómo se utilizaría el Flexbox Model con la alineación de centro, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, si por favor, si no se ve algo del código o de lo que estoy mostrando en la pantalla o lo que sea, decídmelo. He intentado poner la cámara un poco más grande porque me lo pidieron el otro día. Espero no tapar nada de lo que estoy haciendo. Si no me oís o lo que sea, pues también decírmelo, ¿vale? Entonces, bueno, si recordáis, esto que teníamos aquí era un componente que era el componente tile, ¿vale? Que representa simplemente una tarjetita en la cual vamos a mostrar una especie.
Lo que hicimos fue, de momento, inventarnos una especie, ¿vale? Que tiene un nombre, descripción, imagen y location. Pero ahora lo que queremos es que realmente esas especies que existen en la base de datos, traérnoslas, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro componente y le vamos a llamar Create Lightning Web Component y le vamos a llamar Species List, ¿vale? Va a ser nuestro componente lista. Entonces, en este componente, bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿cómo haría yo una iteración sobre una serie de elementos? Para eso tengo que utilizar un template directive que se llama forEach, ¿vale? Si nos vamos a la documentación, lo busco aquí directamente, que me resulta más sencillo, ¿vale? Vamos a ver, esta no es la documentación oficial, vamos a ver si la encontramos. Aquí, ¿vale? Si os fijáis, las template directives son unos atributos que podemos utilizar en nuestros elementos HTML para modificar su comportamiento. Tenemos principalmente dos que utilizamos mucho, que sería el forEach y el ifTrue, ¿vale? El ifTrue o ifFalse te va a ayudar a mostrar condicionalmente trocitos de HTML y el forEach te va a ayudar a hacer iteraciones. Es muy recomendable, siempre que vayas a hacer algo de ese tipo, utilizar los template directives en lugar de tú hacer la iteración por tu cuenta e intentar modificar el HTML de la página por tu cuenta, como se haría normalmente si no existiesen estos template directives, porque estos template directives tienen implementada una protección anti-cross-site scripting. Es decir, va a ser mucho más seguro yo modificar el DOM con un template forEach que yo directamente intentar modificarlo a mano haciendo un append element o lo que sea, ¿vale? Siempre intentar utilizar los template directives. Están pensados para que, digamos, el motor de Lightning Web Components, el framework de Lightning Web Components, reaccione a los cambios que haya en estas variables y va a sanear el contenido de esas variables por si hubiese algún problema de cross-site scripting, ¿vale? Entonces siempre que podamos utilizarlos. ¿Cómo funcionaría el template forEach? Bueno, pues directamente yo le paso una lista de elementos sobre los que quiero iterar, defino una variable que va a ser, digamos, la variable que va a almacenar cada elemento individual de mi lista en la iteración. Y luego en la iteración, pues ya puedo utilizar esa variable, que en este caso, bueno, en este ejemplo es una lista de contactos, por tanto puedes acceder a las propiedades que tenga cada contacto, en nuestro caso va a ser las propiedades de especie. Una cosilla que hay que tener en cuenta cuando se utiliza el forEach es que en el elemento padre del cuerpo del HTML que vas a iterar o que vas a reproducir tantas veces como contactos haya, habría que poner un key, ¿vale? Un atributo key. Este key tiene que ser único y esto le va a servir al framework de Lightning Web Components para temas de performance, para cuando tenga que reiterar de nuevo, saber qué elementos hay pintados ya en el DOM y qué elementos faltan por pintar y gestionarlo eso internamente, ¿vale? Ese es el motivo por el que es necesario siempre utilizar o definir un elemento key. Entonces, bueno, pues voy a copiar esto directamente en nuestro código, ¿vale? Y en nuestro caso, pues en lugar de contactos, lo que vamos a tener va a ser especies. A cada especie individual le voy a llamar especie. Aquí le vamos a poner el ID, me parece bien. Voy a mirar lo que puse aquí porque me parece que no era una lista. Lo que puse fue... Vale, lo que puse fue un div, ¿vale? En mi solución que yo ya he implementado previamente para no volveros muy locos. Y aquí, ¿qué pondríamos? Bueno, pues como hemos definido un Lightning Web Component que me va a representar cada elemento individual, cada tarjetita individual con cada planta, ¿no? Cada especie de planta, pues yo puedo referenciar directamente ese Lightning Web Component. ¿Cómo se referencia? Bueno, pues como es un Lightning Web Component que he definido yo,
empezaría por C. C es el namespace. Igual que los componentes base tienen el componente Lightning, como el que utilizamos aquí, ¿vale? Lightning Card. Los componentes que yo he definido en mi código, que forman parte de mi código, tienen el namespace C de custom, ¿vale? Entonces, la nomenclatura que seguiríamos sería la misma que se utiliza en el estándar HTML. Todo tiene que ir en minúsculas, en el estándar de Web Components, perdón, todo tiene que ir en minúsculas. Y luego cuando yo me encuentro una letra mayúscula, esto sería el camel case, ¿vale? Lo transformamos a kebab case. Kebab case, lo que ocurre es que en lugar de poner la letra en mayúscula, la pones en minúscula y pones un guioncito. Entonces, ¿cómo sería esto en kebab case? Pues especies list. ¿Por qué se llama kebab? Bueno, pues porque se supone que si tú esto lo ves así en horizontal, es como un rollo de kebab en un palo, ¿vale? Se supone que se llama así por eso, ya sabéis cómo nos inventamos los nombres los programadores. Bueno, pues aquí estoy referenciando, list no, especie style, ¿vale? Especie style. Estoy referenciando mi componente tile, pero ahora mismo mi componente tile tiene una, digamos, una especie de prueba, ¿no? La que pusimos aquí en el JavaScript. De hecho, si yo ahora guardo esto y lo intento subir a la OR, a ver, que voy a cerrar cosas por aquí. Yo ahora intento subir esto a la OR, simplemente me va a repetir tantas veces como especies haya la especie de prueba, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, aquí definir ese array de especies, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer es definirme un array de especies de momento falso, que va a ser este, ¿vale? De momento vamos a definirnos aquí 3 especies. Lo que esto haría, si lo subo ahora mismo a la OR, va a ser que va a iterar por ese array de especies, va a encontrar 3 especies, va a pintar en el DOM 3 veces esto, lo que hay entre el template y template. Lo que ocurre es que yo no le estoy pasando ninguna información, entonces me va a pintar pues lo que tenga el componente por defecto. Ahora vamos a ver cómo pasar información hacia abajo, pasar información a ese componente que yo estoy referenciando en mi componente padre, que sería el tile list. De momento esto lo voy a subir, lo voy a exponer en App Builder, ¿vale? Para que lo podamos utilizar y lo podamos ver, y vamos a ver cómo va quedando. Si tenéis dudas, preguntas, lo que sea, en el chat me podéis contestar, ¿vale? O preguntar. Sobre todo preguntar, porque contestar es más difícil. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro componente lista subido. Lo que voy a hacer es que voy a editar la página. Voy a quitar el componente tile, que ya no lo quiero individualmente. De hecho, lo que debería hacer es directamente, si eso va a ser como un componente auxiliar, lo que debería hacer es borrarlo directamente, o sea, no borrarlo, pero borrarle el que esté disponible para Builder, porque ya va a ser un componente auxiliar que yo no voy a querer utilizar aquí para nada, y poner aquí mi componente especies, ¿vale? Luego veremos cómo hacer para que este componente nos vaya quedando más bonito con un grid, con unas clases del Lightning Design System. Entonces ahora mismo, bueno, yo tenía 3 elementos en mi lista y se ha renderizado 3 veces, ¿no? Es más o menos lo que esperábamos. ¿Cómo hago yo para que cuando yo itero, este componente tile reciba la información de qué especie quiero que me pinte cada vez? Pues eso se haría a través de una propiedad API, ¿vale? Para eso lo que tengo que hacer es aquí, en lugar de utilizar esta especie que me inventé, vamos a decir que especie es una propiedad API, ¿vale? Este API hay que importarlo de aquí, es un decorador. ¿Qué ocurre con las propiedades API? Bueno, pues una propiedad API es una propiedad pública, la cual espero que sea rellenada por quien va a utilizar el componente. Es decir, yo nunca debería darle un valor a una propiedad API dentro de mi propio componente, porque al ser una propiedad pública, yo lo que espero es que su valor se setee desde fuera, ¿vale? ¿Y cómo puedo setear el valor de una propiedad API? Bueno, pues una forma de hacerlo, la forma estática,
sería a través de atributos que yo defino cuando instancio el componente en HTML, ¿vale? Entonces, si yo, mi propiedad API especie se llama especie, esto significa que yo aquí puedo pasarle un valor a través de un atributo que se llame especie, ¿vale? Si queréis, para que lo entendáis mejor, le vamos a cambiar aquí el nombre para que veáis que una cosa es el nombre de la variable que estoy utilizando para iterar y otra cosa sería el nombre de la propiedad API que estoy seteando, ¿vale? Es decir, yo aquí le estoy pasando el objeto especie que estoy iterando aquí en mi JavaScript, es decir, en la iteración 1 le pasaría este objeto, en la iteración 2 le pasaría este objeto y en la iteración 3 le pasaría este objeto de aquí, ¿vale? Aquí hay algo que no me va a funcionar porque me di cuenta que el campo de descripción era un campo custom que yo había creado y que terminaba en //c, y esto lo arreglé en la OR que tengo en la que voy haciendo pruebas, pero no lo arreglé aquí, así que lo voy a arreglar en un momento, que sería simplemente aquí donde estoy utilizando la descripción, ponerlo con el //c, ¿vale? Y ya, bueno, pues voy a desplegar los dos componentes y vamos a ver cómo ya nuestra iteración es capaz de pasarle la información de cada especie individual al componente auxiliar gracias a una propiedad API. Actualizo la página. Y vemos que ya se están mostrando las 3 especies que yo he definido de prueba, ¿vale? En mi componente, que son estas de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto está muy bien, pero a mí lo que realmente me interesa sería traerme esas especies de la base de datos, ¿no? Recordamos que aquí en la base de datos yo tenía definidas 6 especies, de hecho, ¿vale? No son 3, que son con las que estaba haciendo las pruebas. ¿Cómo hago yo para traerme esa información de la base de datos? Bueno, pues hay varias formas, ¿vale? Cuando lo que te quieres traer es un registro individualmente, lo que se utiliza es lo que se llama un wire adapter del Lightning Design System, pero eso no lo vamos a ver todavía. Os voy a enseñar cómo se haría cuando te quieres traer varios registros a la vez. Para traerte la información de varios registros a la vez, no existe todavía un wire adapter que te haga eso, existirá en un futuro, y por ahora el único remedio que tenemos es utilizar Apex. Pero bueno, esto nos viene bien porque así vamos a entender cómo yo puedo crear un método en Apex que ejecute una query que se traiga esos datos de la base de datos, eso sería toda la parte de backend, y cómo yo puedo unir mi componente a esa llamada Apex, hacer llamadas a ese endpoint, ¿no? a ese método Apex que yo expongo de alguna manera, para que mi componente sea capaz de leer esa información. Además, vamos a hacerlo de una manera que es muy eficiente, cacheando el resultado de la llamada Apex. Entonces, lo primero que tengo que hacer para eso es crearme un método en Apex que haga esa query a la base de datos, ¿vale? Yo no puedo hacer una query directamente en Lightning Web Components, eso sería una tarea de la parte de backend, la parte de Apex. Entonces, pues me voy a crear una clase, Apex Class, a ver que vea yo en mi chuleta cómo lo he llamado. Lo he llamado especies service, ¿vale? Hoy se me ha quitado. Especies service, ¿vale? Y bueno, os voy a copiar aquí directamente el método que he creado y os lo explico, ¿vale? Vale, he creado un método. Lo primero de todo, si yo quiero llamar un método desde un Lightning Web Component, tiene que ser un método estático, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que las llamadas que se deben hacer del frontend al backend van a ser siempre stateless, ¿vale? No deben mantener así, si venís del mundo Visual Force, en Visual Force sí que estaba el concepto del view state y demás, aquí no funciona así, ¿vale? Todo lo que necesite el método va a haber que pasárselo como parámetro y todo lo que se necesite devolver, que tenga que conocer el frontend, lo voy a tener que devolver en el resultado del método, ¿vale? En el valor de retorno del método.
no voy a poder mantener estado, van a ser métodos estáticos. ¿Qué más tengo que hacer para poder llamar a este método desde un Lightning Web Component? Bueno, pues lo tengo que anotar como Aura Enabled. Esto es una anotación. La verdad que podríamos sacar una anotación que fuese el WC Enabled, ¿vale? Esto está heredado de cuando utilizábamos Aura para desarrollar el frontend, pero bueno, no pasa nada. Esta anotación me sirve para exponer métodos tanto a Aura Components como a Lightning Web Components. Y en mi caso, además, como va a ser una operación de lectura que yo creo que yo quiero que sea eficiente, voy a utilizar un parámetro que sería cacheable igual a true. Con esto lo que estoy haciendo es decirle a el Lightning Data Service, que ahora os voy a explicar lo que es, que si existe la posibilidad de cachear lo que devuelve este método en el cliente, en el navegador, para que las siguientes veces que la aplicación acceda a esos datos estén ya ahí en el navegador y no se tenga que hacer otra llamada al servidor, pues lo haga, ¿vale? Aquí haríamos una query. No me he metido mucho en explicar SOQL, que sería el lenguaje de base de datos. Si queréis, si estáis interesados, un día pues podemos dedicarnos un poco más a eso en profundidad. Pero bueno, sería muy sencillo, ¿no? Sería selecciono los campos que quiero que se devuelvan del objeto especies, que es //c porque es un objeto personalizado. Aquí tengo que utilizar el API name, lo que contaba al principio. El API name es único, es algo que no tiene traducción, ¿vale? Muchas gracias, Humberto, Daniel, por suscribirte. Vale. Una cosilla que la gente no lo suele saber es que el campo ID siempre se devuelve, ¿vale? Aunque la gente lo suele poner en las queries, si yo no pusiese ahí el campo ID, no pasa nada porque siempre se va a devolver. Entonces, bueno, ya tengo aquí mi método de Apex. Yo podría llamar a este método de Apex desde Execute Anonymous, ¿vale? Aquí hay una opción de ejecutar Apex anónimo. A ver, concurrently selected test. No, claro. Vamos a ver. Bueno, primero lo primero. Hay que desplegarlo a la organización, que no lo había hecho, ¿vale? Y si yo quisiera ejecutar Anonymous, lo que puedo hacer es escribir el nombre de la clase y luego get all, ¿cómo lo había llamado? Especies. ¿Vale? Yo podría ejecutar esto con Execute Anonymous. Esto también se puede hacer desde la Developer Console, que la Developer Console es una interfaz que tenemos para desarrollar, que es como mucho más antigua, ¿vale? Y bueno, podría ver el resultado de la operación. Aquí, bueno, precisamente no he hecho nada con esto, pero podría hacer, por ejemplo, un System Debug y ver qué pasa con esto, ¿no? A ver, Execute Anonymous. Vamos a ver. Aquí tenemos el resultado de nuestro método, ¿vale? Esto sería una forma de probar nuestro código Apex, que si queréis de nuevo otro día podemos profundizar más en ello. Y si yo quisiera probar la query, pues acordaros que el otro día os enseñé también cómo funciona el SOQL Query Builder, ¿vale? Sí, os lo enseñé, sí. Vale. ¿Qué más? Pues ya tenemos nuestro código Apex. ¿Cómo llamamos al código Apex desde nuestro Lightning Web Components? Bueno, pues de nuevo hay dos formas de llamar a Apex, ¿vale? Una forma sería llamar a Apex de forma imperativa, que sería yo tengo el control o quiero tener el control de cuándo se llama este método, ¿vale? Y lo voy a llamar una sola vez cuando sea necesario en el flujo de mi aplicación y no quiero utilizar el Lightning Data Service para nada, me da igual el cacheo, yo simplemente quiero llamar a este método y obtener los resultados en un momento dado, ¿vale? Eso sería lo que se llama el Imperative Apex. Pero aquí, como es una operación de lectura que se puede cachear, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llamar de una manera un poco más inteligente. Vamos a delegar la llamada a ese método Apex a lo que sería el Lightning Data Service, que también se conoce como Wire Service, ¿vale?
Entonces, para llamar a un método Apex con el wire service, bueno, primero hay que importar el método, ¿vale? Que esto lo voy a copiar porque nunca me acuerdo cómo se escribe. No es muy difícil, pero mi memoria es limitada. Tengo memoria de pez y entonces siempre copio todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues importamos el método Apex desde Lightning Web Components. Acordaros que esto se va a ejecutar en el navegador. Esto siempre va a ser algo que se está ejecutando en el código JavaScript que está almacenado en tu navegador. Y necesitamos de alguna manera hacer una llamada que vaya por la red y llama a nuestro código Apex. Entonces lo que hacemos es importarlo. Esto sería igual si llamamos al Apex de forma imperativa o de forma con el wire, ¿vale? Pero yo lo voy a llamar con el wire. Entonces, la forma de llamarlo con el wire sería utilizar otro decorador, que sería wire. Aquí le paso el nombre del método que quiero llamar, ¿vale? Que sería este nombre de aquí. Aquí de nuevo podéis utilizar otro nombre, ¿vale? Esto sería una forma de renombrar el módulo que estamos importando desde aquí. Lo podemos llamar así, por ejemplo. Y con este wire lo que vamos a hacer es decorar. Recordar, con el arroba siempre es un decorador. Decoradores es un estándar de JavaScript. Que lo que hace es añadir funcionalidad a una entidad que tú decoras y puedes decorar una propiedad o un método, ¿vale? En este caso vamos a decorar una propiedad que sería lo más sencillo, le vamos a llamar especies. ¿Y qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Vale. Cuando llamamos a Apex de esta manera, y no solamente Apex, sino que Wire se puede utilizar con adaptadores, Wire Adapters, que están definidos en el Lightning Data Service, ¿vale? Que sería como, digamos, una forma rápida de hacer llamadas a la base de datos y de leer, crear, actualizar o borrar objetos. Bueno, pues con esto lo que estamos haciendo es decirle al Lightning Data Service, que sería un servicio que está ahí ejecutándose en nuestro navegador, que le delegamos la invocación de este método. El Lightning Data Service entonces lo que va a hacer es que va a llamar a este método, bueno, primero lo va a llamar en la inicialización del componente, es decir, la primera vez que lo va a llamar va a ser cuando se inicialice en la página, y luego va a haber otra serie de casos en los cuales él solito, de forma inteligente, va a volver a llamar a este método. ¿Esos casos cuáles son? Bueno, pues en este caso el método no recibía parámetros, ¿vale? Pero si el método estuviese recibiendo un parámetro, imaginaros que le estamos pasando aquí, no sé, un filtro por tipo de planta, ¿no? Y ponle que tenemos un parámetro type, que sería el tipo de planta. Esto no me va a compilar porque evidentemente es un parámetro que no he definido, pero os digo que si el método Apex recibiera un parámetro que yo lo tuviera definido aquí, ¿vale? Lo podría indicar aquí. Entonces, ¿qué ocurriría con el Lightning Data Service? Bueno, pues que el Lightning Data Service, de forma inteligente, cada vez que este parámetro cambie, porque yo lo esté cambiando en mi código JavaScript, porque el usuario especifique algo en un input y yo lea ese input y yo cambie el valor de esta variable type, que ya os digo, ahora mismo no la tengo definida siquiera, pero que sería un caso de uso bastante normal. Cada vez que eso ocurra, el Lightning Data Service va a llamar a tu método de nuevo, o sea, no eres tú el que lo llama, es el Lightning Data Service, y va a traer nuevos valores para esos parámetros de entrada que han cambiado. Entonces tú no tienes que estar cada vez haciendo llamadas al Lightning Data Service, sino que él solito va a autoactivarse conforme tú cambias los parámetros y va a hacer esas llamadas. ¿Cuándo más esto ocurre? Cuando se queda sucia la caché y de alguna forma se traen nuevos valores, ¿vale? La caché, bueno, como os decía, al hacer este método cacheable, esto significa que la primera vez que yo llame a este método, el valor devuelto se va a guardar en una caché que hay en el navegador, ¿vale? La caché de cliente del Lightning Data Service, y entonces, si por lo que sea esos valores que hay ahí llegan a estar ya corruptos porque ha expirado la caché o porque se han creado
nuevas especies y hay otro componente que ha dicho, refresca la caché, que no está bien lo que hay en esa caché, ¿vale? Pues digamos que la caché le va a mandar como una señal al Lightning Data Service, al wire, para que esos nuevos valores el wire los traiga y los guarde en la variable especies, ¿vale? Entonces, en general, es muy interesante utilizar el wire para leer datos que necesiten ser cacheados, ¿vale? Siempre operaciones de lectura. Wire es para operaciones de lectura y lo que hacemos, vuelvo a repetir, es delegar la invocación de mi método a el framework. Yo ya no me ocupo de llamar a ese método nunca más y el framework siempre va a mantener en sincronía lo que devuelva este método con esta propiedad que está decorando. Es decir, si yo decoro una propiedad, eso significa que lo que me está devolviendo este método se está almacenando automáticamente en esta propiedad, ¿vale? Sé que es un concepto que es un poco difícil de entender, pero bueno, espero que con esta explicación más o menos os haya valido y entendáis cómo funciona, ¿vale? Entonces, bueno, cuando utilizo el wire, digamos que en esta propiedad se van a almacenar, va a haber como dos parámetros. Va a estar el especies.data, que va a tener los datos devueltos por Apex, y va a estar el especies.error, que si hubiese un error se va a almacenar ahí, ¿vale? Por tanto, si yo quiero iterar por los datos que me devuelve mi método Apex, ¿vale? Este de aquí, tendría que iterar por especies.data, ¿vale? Entonces aquí, en lugar de utilizar especies, que era la variable que antes nos habíamos inventado, ya pondríamos especies.data. Voy a mejorar este código, hay que hacer una serie de comprobaciones, ¿vale? Para que esto funcione, que os la voy a copiar ya directamente, que sería aquí, ¿vale? Bueno, ahora os explico lo de la alineación y todo eso. Pero vamos a centrarnos en lo que sería el especies.data. Este sería el template. De hecho, mira, esto lo voy a quitar de momento y así os lo explico ahora después, ¿vale? Vale, como os digo, una comprobación que hay que hacer es si el especies.data ha devuelto valores, ¿vale? Porque la primera vez que se ejecuta el wire service, lo normal es que no se devuelvan datos porque todavía no esté seteada la variable... ¿dónde lo tengo? Que me estoy liando... Vale, esto lo he copiado en el archivo que no era, ¿vale? Lo he copiado en species list y esto es la implementación que tendría que tener en species style, y esto es la que tendría que tener la lista, ¿vale? Esto lo voy a dejar como estaba con el API property, que he modificado el componente que no era, y lo otro que había indicado, ¿vale? Lo del wire, iría aquí. Ya nos cargamos estas especies de prueba y lo que pondría es el wire con la importación del método Apex, ¿vale? Que lo estaba haciendo en el componente que no era. Y me falta aquí importar wire. Vale. Entonces, como os digo, especies, ¿vale? Esta variable especies va a ser la que vamos a utilizar aquí y al principio, cuando se carga el componente por primera vez, no tiene nada en .data y si no hacemos esta comprobación da como un attempt to reference a null object, pero en JavaScript, que no me acuerdo cómo es exactamente la excepción, ¿vale? Pero da un error. Siempre que vayamos a utilizar el Lightning Data Service hay que hacer como una gestión de ver si el data tiene algo, y ya veremos el próximo día cómo mostrar un panel de error si es que hubiera un error en la llamada al método Apex. Vale, entonces de momento pues sigo teniendo esto como lo tenía, ¿vale? Lo único que hemos cambiado ha sido que nuestras especies van a venir del backend. Así que voy a desplegar esto a la organización. A ver, me ha dado un error porque hay algo que he llamado seguro de forma diferente. Me dice, no hay módulo que se llame especie tile. Vale, pues me he equivocado en una cosa, que este lo llame especie style y en mi orden de soluciones lo tengo como especie tile, ¿vale?
pero no pasa nada, le pongo aquí una S y esto ya lo arreglaré el próximo día. Venga, pues desplegamos de nuevo. Ahora os explico también estas clases, porque están aquí, todo esto, pero vamos a ver la solución. Aquí tenemos el explorador. Vale, pues si os fijáis ya tenemos aquí todas las especies que están guardadas en la base de datos, ¿vale? Perejil, etcétera, etcétera, pues ya lo tenemos por aquí. Así que nada, genial, ya tenemos esta parte hecha. Ahora, ¿cómo se haría toda la parte del grid? ¿Vale? Voy a explicar eso por último, ya el siguiente día os explico cómo hacer la navegación y demás. ¿Cómo se haría la parte del grid? Bueno, he dejado por aquí abierta la documentación del tema de Wire, ¿vale? Hay un módulo de Trailhead que explica... Trailhead... ¿cómo se llamaba esto? El WC and Salesforce Data, ¿vale? Que se explica muy bien en qué casos debes elegir, creo que es este, sí, se explica muy bien en qué casos debes elegir el Wire y en qué casos debes elegir, el Wire con Apex, el Wire con Apex imperativo, el Wire con un Wire Adapter del Lightning Data Series, ¿vale? Todo eso se explica súper bien en este módulo. Os enseño una tablita que hay al final. A ver... Vale, no, este no es, perdón. Es... A ver que yo lo encuentre. Este es, ¿vale? Lightning Web Components and Salesforce Data. Este módulo lo escribí yo, ¿vale? Que por eso la parte esta la tengo súper clara. Y aquí al final... tenéis una tablita que explica muy bien en qué caso tengo que elegir utilizar qué solución. La que hemos hecho hoy ha sido, voy a leer múltiples records, pues entonces lo que tengo que hacer es llamar a Apex con Wire y anotar el Apex Method con cacheable igual a true, ¿vale? Hay otro tipo de soluciones que son más eficientes en otros casos de uso y que ya iremos viendo a lo largo del streaming. Vale, bueno, pues lo último, lo del grid. Bueno, vamos a hacer primero lo de centrar el contenido, ¿vale? Lo de centrar el contenido, lo que ocurre... el talibán amable dice 254 badges, casi nada. Bueno, a ver, esto de los badges, ¿vale? Es que en Trailhead, no sé si lo conocéis, pero esta es la herramienta de aprendizaje más... fácil de utilizar de Salesforce, porque lo que tiene es como un montón de módulos gamificados, ¿no? Entonces tú vienes aquí, haces el módulo y luego normalmente hay un ejercicio que tienes que conectarlo a una organización y ya ahí aplicar la solución que tú quieras y te compruebas si la has hecho bien o no. Y dice 254 badges porque esos son los módulos que yo he hecho. Pero creedme que conozco un montón de gente que tiene 800 badges, 1000 badges y muchísimo más que yo, o sea que 254 no es nada, ¿vale? Pero la verdad que si no lo conocéis, pues es una forma muy sencilla de aprender, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, si alguien quiere empezar con el desarrollo, hay lo que se llaman trails, que serían grupos de badges que están pensados pues para, por ejemplo, developer beginner, ¿no? Pues te vienes aquí y ya te vienen un montón de badges para... pues poder empezar a ser un desarrollador de Salesforce, ¿vale? Esto yo lo tengo puesto en inglés, de nuevo, pero se puede poner en español y no todos los badges están en español, pero hay muchos que sí, ¿vale? Entonces eso lo podéis cambiar aquí abajo, le dais a español y ya lo podéis hacer desde ahí, ¿vale? Muy recomendable, Trailhead, para aprender. Bueno, pues que me pierdo, ¿por dónde iba? Iba a hablaros del tema del grid. Esto ya lo voy a cerrar, ¿vale? Y os cuento. El otro día hablábamos del Lightning Design System. Os expliqué que el Lightning Design System es básicamente, pues, una serie de... Por un lado, es una serie de clases que tú puedes utilizar en tus aplicaciones Salesforce para seguir el look and feel de Salesforce y el user experience de Salesforce, ¿vale?
todos los componentes base, etcétera, etcétera, que hemos ido viendo utilizan estas clases y tú las puedes utilizar también en tu código, que es lo que yo he estado enseñando. Por otro lado, es el propio sistema de diseño que tiene todas las guías de diseño que la gente de User Experience en Salesforce crea, teniendo en cuenta pues la accesibilidad, etcétera, 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 ¿vale? Una cosa que se me olvidó decir el otro día es que el Lightning Design System es agnóstico de la plataforma, es decir, yo lo puedo utilizar en Salesforce porque aquí sé que están cargados los ficheros CSS del Lightning Design System y los puedo utilizar aquí. Pero si yo quisiera crear una aplicación en cualquier otra plataforma, como estos simplemente son clases CSS, yo podría bajarme los CSS del Lightning Design System y utilizarlos, ¿vale? Está pensado para que sea agnóstico del framework, no está ligado a Lightning Web Components ni a nada. Por tanto, si queréis crear aplicaciones para Salesforce en React y que tengan el mismo look and feel que las de Salesforce, se puede. Entonces, bueno, dentro del Lightning Design System ya os dije que había una cosa que era para la alineación, aquí alignment, ¿vale? Para la alineación en el centro absoluto, que era lo que yo estaba intentando utilizar el otro día. Y vamos a ver cómo se utiliza. Y hay otra cosa muy guay que es el grid, que eso lo vamos a utilizar también. Entonces, primero, ¿cómo haría el tema de la alineación absoluta? Bueno, pues yo directamente aquí puedo definirme un div que sea el contenedor. Como os he dicho, es una clase que se tiene que aplicar al contenedor porque lo que hace es como definir que ese contenedor va a ser un contenedor que sigue el Flexbox Model. Y ya ahí, bueno, pues mostraría los elementos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda esto si lo despliego tal cual. ¿Vale? Mientras se despliega, voy a ver que me ha puesto aquí un comentario Humberto Daniel que dice: qué bien, he querido aprender a desarrollar en Salesforce. Trabajo con la herramienta, pero solo desde el Builder para cambios CSS. Pues mira, te recomiendo, Humberto Daniel, que veas esta serie desde el principio. Yo ha habido una parte que he hecho de programación declarativa, por lo menos para que la gente tuviera la base de lo que es necesario, pero ahora pues me estoy metiendo ya más en cositas de código y como siempre lo que os digo es que me vayáis preguntando cualquier duda que tengáis o si queréis que haga un capítulo de algo específico, porque a mí no me importa en absoluto y os puedo enseñar pues... A ver, no sé todo de Salesforce, evidentemente, pero me lo puedo preparar y enseñaros lo que es, ¿no? Bueno, esto es como quiero que se me quede al final. Nada, me vengo aquí, que es la hora en la que estoy trabajando, y vamos a actualizar a ver qué ocurre. ¿Vale? Ya le puse que quería que me alinease todo en el centro. Se ve un poco raro porque todavía no he creado el sistema de grid, pero como veis, ya lo que sería el contenedor, ¿vale? Que sería, vamos a verlo por aquí, el contenedor, ¿vale? Ya tiene esta clase, ya le estoy diciendo que sus elementos los alinee de forma centrada, ¿vale? Eso sería una forma de alinear en el centro de un contenedor los elementos que sean. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo para definir layouts tipo grid hay una cosa muy guay en el Lightning Design System que sería esto, ¿vale? El grid. Entonces, el grid lo que me permite es prácticamente aplicar el Flexbox Model, pero utilizando unas clases que son como más sencillas de utilizar, ¿vale? Entonces, aquí te viene toda la documentación, bueno, se pueden hacer de todo tipo de combinaciones, ¿vale? De cómo quiero que me vayan quedando las columnas, etcétera, etcétera, ¿vale? No me voy a meter en el fondo porque podría tirarme la hora entera hablando de esto, pero sí que vamos a ver cómo se crearía un grid básico, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que hacer, que me lo dice aquí, para montar un grid, lo primero que tengo que hacer es al contenedor añadirle SLDS grid, ¿vale? Entonces pues yo me vengo aquí, voy a ver cómo lo he creado aquí, vale, me creé un div debajo y le vamos a poner clase SLDS grid, ¿vale? ¿Qué más me dice que tengo que hacer? Me dice que a cada columna le tengo que poner SLDS col, ¿vale? Entonces aquí a cada columna
perdón, bueno, ya lo había puesto porque lo copié de antes, ¿vale? De donde tengo la solución, pero esto sería la clase que habría que ponerle a cada columna. Yo además le he querido poner un margen, porque quiero que me quede un pequeño margen alrededor de cada tarjeta para que no se junten unas con otras. Y bueno, y esto ya me definiría un grid en sí, ¿vale? Y ahora vamos a ir configurándolo. Lo voy a desplegar. Y vamos a actualizar a ver cómo se va quedando esto. Vale, de momento esto es un grid, pero yo no le he dicho al grid cómo se tiene que comportar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hacer pruebecillas aquí. Yo para el CSS me gusta venirme aquí a la página y en lugar de estar todo el rato desplegando, pues intentar utilizar las clases, ir cambiándolas aquí y luego ya eso me lo copio y me lo llevo al código, ¿no? Entonces, aquí tengo mi grid. Perdón, este no es el grid es este, ¿vale? El SLDS grid. A ver, no, esto es un tile, aquí, este sería el grid, ¿vale? Entonces, si yo en un grid quiero que los elementos, una vez me ocupan todo el espacio posible, se vayan a la siguiente línea, tengo que utilizar una clase que se llama SLDS-Grab, ¿vale? Como veis, esto ya lo que me ha hecho ha sido, bueno, si no te caben los elementos, no los achuches, sino que vete a la siguiente línea. ¿Qué más puedo hacer en el grid? Bueno, pues por ejemplo a mí me interesa que el espaciado horizontal me los extienda en el eje X, ¿vale? Entonces me vengo por aquí y digo, bueno, pues a ver si hay algo así. Y por aquí en algún momento vamos a empezar a ver unos dibujitos que te dice cómo quieres que se alineen los elementos del grid. Y justo este es el que quiero, ¿vale? Yo quiero que los elementos del grid se extiendan y ocupen todo el ancho posible del contenedor. Y resulta que me dice que entonces lo que tengo que hacer es decirle al grid que utilice el align spread, esta clase de aquí. Entonces vamos a probarla y la vamos a poner aquí con el wrap, después seguido del wrap. ¿Vale? Vale, pues ya nos queda mucho mejor, ¿no? Esto se ha quedado aquí un poco raro, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, yo lo que quiero es que estos elementos me acaben ocupando una cosa así en la página, ¿vale? No quiero que me ocupen toda la página porque me es más fácil verlos, bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí me es más fácil verlos cuando no tengo que mover tanto la vista de un lado para otro. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es al contenedor le vamos a poner un width, ¿vale? Y así le ponemos un width fijo y el grid ya va a tener ese tamaño y ya cualquier propiedad que tenga que utilizar va a ir, o sea, se va a aplicar, pero siempre teniendo en cuenta el tamaño del contenedor, que es un tamaño fijo en este caso, ¿vale? Ya voy teniendo más o menos lo que quiero. Aquí hay alguna propiedad que he tenido que modificar en la aplicación de prueba, porque me está ocurriendo que, claro, como yo estoy utilizando, no he subido imágenes, ¿vale? Estas imágenes son enlaces de imágenes que tengo por internet, si os fijáis. O sea, si nos venimos aquí a alguna de las especies, estos son imágenes que yo he cogido de internet, de hecho algunas se me romperá. Realmente lo que debería hacer en el futuro es subir las imágenes en un recurso estático y referenciarlas aquí, pero bueno, para hacer las pruebas del principio decidí hacerlo así, ¿vale? Entonces tuve que ajustar alguna cosita del CSS, que la vamos a ajustar ahora. Bueno, primero este código que ya nos ha quedado claro cómo tiene que ser, lo vamos a aplicar en nuestro componente, ¿vale? Hemos dicho que esto tenía que ser un SLDS grab, hemos dicho que también queremos ponerle el alineamiento spread, hemos dicho que queremos ponerle un tamaño al contenedor, pero aquí, bueno, la buena práctica es hacerlo en un fichero CSS, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es añadirle una clase custom y crearme un fichero CSS aquí, specieslist.css,
y a esta clase le vamos a poner el width de 1100 píxeles, ¿vale? Y luego pues le vamos a ajustar el CSS de las imágenes y tal, que estuve haciendo yo pruebas esta tarde y os voy a decir lo que cambié. Le puse que esto directamente, cada tarjeta, en vez de ponerle un max width, le voy a poner un width fijo, ¿vale? Porque quiero que siempre tengan la misma anchura. Y lo que hice fue también a las imágenes, como son imágenes que me he bajado de internet y que puede ser que no estén muy bien, le puse un max width, ¿vale? Entonces voy a desplegar esto también. Bueno, cada vez que despliego yo podría desplegar directamente la carpeta LWC, ¿vale? Y se despliega todo a la vez. Y vamos a refrescar aquí a ver si lo he hecho bien o si me he dejado algo. Vale, pues aquí hay algo que no está bien, que es esta tarjetita de aquí, no sé por qué sale así. Tengo que tener algo diferente. Vale, algo no se ha subido bien porque si os acordáis... A ver... Sí, no sé por qué la tarjeta me está saliendo así. La imagen tiene también lo que le puse. Pues a ver, vamos a ver el código otra vez, a ver qué tengo de diferente. Vamos a ver el tile. Vale, aquí le metí alguna cosilla más. Vale. Vale, pues ahora mismo no encuentro exactamente qué es lo que tengo diferente para que se me vea bien en mi organización de prueba y aquí mal, ¿vale? Porque lo que es el componente lista lo tengo exactamente igual y lo que tengo un poquito diferente es el componente tile, pero porque en el otro lado he implementado ya el servicio de navegación, que eso os lo voy a enseñar el día siguiente. Pero bueno, mira, como no me quiero extender más, ¿vale? Lo voy a dejar así. Voy a mirar tranquilamente qué es lo que tengo diferente y por qué me está saliendo esta tarjeta ahí tan rara, ¿vale? Porque si os fijáis, aquí me sale todo bien y aquí me sale esa tarjeta un poco rara y quiero mirar a ver qué es lo que tengo mal y el próximo día os lo digo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir dejándolo aquí por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta a los que estáis online. De todas formas, quería deciros que muchas gracias por conectaros, que bueno, esto lo he seguido haciendo porque veo que hay audiencia y gracias a eso pues no me importa en absoluto invertir tiempo en esto, me parece divertido y me encanta que me pongáis comentarios y que lo disfrutéis. Y nada, como os decía, el próximo día, bueno, voy a ir cerrando ya. El próximo día veremos cómo funciona el servicio de navegación, es decir, que lo que vamos a hacer es, bueno, perdón que os lo enseño, cuando le demos aquí a la tarjeta esta de ver detalles, que se vaya directamente, bueno, es que ahí no lo tengo implementado, perdón, aquí, que se vaya directamente a el detalle de cada elemento. Resolveré también a ver el problema este de CSS que hemos visto que es ligeramente diferente y no sé por qué, lo tengo que mirar con tranquilidad. Y bueno, y no sé exactamente qué más os seguiré contando, pero algo de programación de Lightning Web Components seguro, ¿vale? A lo mejor lo que hago es, para la parte esta en la que tenemos si es outdoors o indoors, pues poner un iconito o algo así para que nos quede más bonita la tarjeta, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, Humberto, Daniel, muchísimas gracias por conectarte y por tus comentarios. Hago un live cada semana. Lo que ocurre es que no tengo un día fijo porque pensaba hacerlos un día fijo, pero ya me di cuenta que con la carga de trabajo que tengo es un poco difícil. De hecho, hoy es viernes casi a las 7 de la tarde y lo he hecho ya hoy porque es que no he podido en toda la semana conectarme ningún día. Pero si te pones las notificaciones de Twitch, yo siempre cuando faltan, o sea,
pongo a hacer el streaming y luego me espero 5 minutillos a que se vaya conectando la gente y eso. Y si no, siempre los puedes ver en diferido, ¿vale? En el canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectaros y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.